Sodoma y Gomorra son dos de las ciudades más conocidas de la Biblia, además de Jerusalén, la ciudad elegida por Dios, Belén, el lugar de nacimiento de Jesús, y Nazaret, la ciudad natal de Jesús. Babilonia y Egipto también son famosas, pero probablemente Sodoma y Gomorra sean las más familiares para la mayoría de los cristianos. Las ciudades gemelas de Sodoma y Gomorra se encuentran en la época de Abraham y su sobrino Lot, cuyas historias se narran en el libro de Génesis. Sodoma y Gomorra son infames por haber sido completamente destruidas por el fuego debido a la gravedad de sus pecados y maldad. El juicio de Dios sobre estas dos ciudades fue total, absoluto y devastador. No quedó nada en pie. No había árboles, ni edificios, ni monumentos, ni personas. No muchas ciudades antes o después de Sodoma y Gomorra han sufrido el mismo destino, debido a sus propias acciones, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué hicieron exactamente? ¿Qué maldad cometieron los habitantes de Sodoma y Gomorra para merecer una retribución tan rápida y decisiva? En este episodio vamos a responder a estas preguntas. Si miras hasta el final, aprenderás por qué se usa el término sodomia para describir las actividades homosexuales masculinas y si la homosexualidad fue la principal razón por la que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. La respuesta te sorprenderá mucho. Antes de continuar, por favor, ayuda a que este proyecto crezca dando me gusta y compartiendo este video. Si eres nuevo aquí, suscríbete a este canal. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga siempre. Amén. Ahora, comencemos estableciendo el contexto del episodio con la historia de Pompeya, otra ciudad que fue destruida mucho después de Sodoma y Gomorra. Alrededor del año 79 d.C., en la antigua ciudad romana de Pompeya, los habitantes llevaban una vida tranquila pero vibrante bajo la sombra del gigantesco monte Vesubio. Cada día comenzaba como cualquier otro, pero en una mañana fatídica, el monte rugió cuando el Vesubio entró en erupción. Una columna gigantesca de ceniza y humo ascendió al cielo. El pánico se apoderó de la ciudad mientras la gente intentaba escapar, pero ya era demasiado tarde. Un mortal flujo piroclástico descendió por la montaña, envolviendo todo a su paso. En cuestión de horas, Pompeya fue enterrada bajo una gruesa capa de ceniza, fuego y escombros. La ciudad, que alguna vez fue próspera, quedó congelada en 1200. El tiempo, sus habitantes se evaporaron y sus secretos quedaron ocultos al mundo durante siglos. La historia de Pompeya no es tan diferente de la de Sodoma y Gomorra en cuanto a su completa destrucción. Mientras que Pompeya fue destruida por la aleatoria fuerza de la naturaleza, Sodoma y Gomorra fueron destruidas por la mano firme de Dios. No sabemos por qué Pompeya fue eviscerada por la lava que salía del monte, pero sabemos por qué Sodoma y Gomorra fueron arrasadas por Dios. Fue debido a sus pecados y su constante tendencia a ignorar las advertencias de Dios. En el resto de este episodio vamos a enumerar los pecados de Sodoma y Gomorra. Pecado número 1. Maldad. La palabra maldad es una representación general del mal, que puede significar muchas cosas. Es lo opuesto a la bondad, la rectitud y la virtud. Luego el Señor dijo, porque el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es muy grave, iré a ver si han hecho todo lo que se me ha dicho, y si no, lo sabré. Génesis 18, 20-21. Este pasaje habla del clamor de ayuda de las personas que sufrían como resultado de los pecados y maldad de Sodoma y Gomorra. Ellos clamaron a Dios cuando ya no tenían a dónde más acudir.
Sin embargo, no sabemos con exactitud qué tipo de pecados se cometían en esas ciudades. En el siguiente versículo, Génesis 18:23, se aclara un poco más. Entonces Abraham se acercó y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Ahí vemos que la maldad es siempre un imán para la ira de Dios. La maldad es un término utilizado para describir comportamientos moralmente malvados, pecaminosos o moralmente incorrectos. Se refiere a acciones o intenciones que son deliberadamente dañinas, malévolas o maliciosas, a menudo con la intención de causar daño o sufrimiento a otros. Incluye actos malvados como el engaño, la crueldad, la violencia, la deshonestidad, la tortura, el asesinato y muchas otras formas de criminalidad. Sodoma y Gomorra fueron un pozo de maldad, perversión y corrupción generalizada. Estaba tan podrida que no tenía absolutamente ninguna oportunidad de redención. Así que Dios decidió que la solución definitiva sería la aniquilación completa de las ciudades. Abraham intentó interceder ante Dios, sugiriendo que debía haber personas buenas en esas ciudades. Después de algo de negociación, Dios accedió a no destruir las ciudades si se encontraban al menos 10 personas justas. Si las hubiera, Dios las perdonaría. Lamentablemente no hubo suerte y finalmente Dios destruyó las ciudades. Pecado número 2. Idolatría y adoración de ídolos. Aunque no se menciona explícitamente en el relato de Génesis, podemos inferir que las ciudades estaban involucradas en la idolatría y la adoración de dioses falsos. Es obvio que las personas que cometen maldad sin remordimiento son impías e idólatras. Es imposible adorar a Dios en verdad y en espíritu y seguir siendo malvado, engañoso, violento, malicioso y cruel. Para tales personas, el objeto de adoración debe ser un falso Dios, representado por ídolos, poder, prestigio, dinero y fama, mundana. Como escribe el apóstol Pablo, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador. Romanos 1:25. Esta es la verdadera definición de idolatría y adoración de ídolos. Adorar y servir a las cosas creadas en lugar de al Creador de todas las cosas. Aquí está lo que Jeremías dijo al comparar a Sodoma y Gomorra con Jerusalén errante. Pero en los profetas de Jerusalén he visto una cosa horrible: cometen adulterio y andan en mentiras. Fortalecen las manos de los malhechores para que ninguno se vuelva de su maldad. Todos ellos se han vuelto como Sodoma para mí y sus habitantes como Gomorra. Jeremías 23:14. Pecado número 3. Homosexualidad. Existen quienes afirman que la única razón por la que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra fue la práctica homosexual que prevalecía en esas ciudades. No creo que esto sea correcto. La homosexualidad ciertamente fue uno de los pecados de la gente de esas ciudades, pero no fue el único, ni mucho menos el más grave. La homosexualidad es un pecado y fue una de las razones por las cuales Dios destruyó las ciudades, pero no la razón principal. La historia de Sodoma y Gomorra ha cobrado relevancia en la conciencia moderna debido al crecimiento y la omnipresencia de la homosexualidad. Una gran parte de la población ahora practica y aboga por la homosexualidad. Incluso los gobiernos están creando leyes que apoyan y legalizan los matrimonios entre personas del mismo sexo. Incluso la Iglesia Católica ha dicho que las parejas homosexuales pueden ser bendecidas por sacerdotes católicos. La palabra sodomizado, que hace referencia a las actividades de los homosexuales masculinos, proviene de la historia de Sodoma y Gomorra. Este término también se ha usado para referirse a personas que practican actos de perversión,
usualmente de tipo sexual. El pecado principal asociado con Sodoma y Gomorra no era solo la homosexualidad, sino la violencia sexual. A medida que la población crecía, también lo hacían sus tendencias depravadas. Los hombres y las mujeres comenzaron a distorsionar el propósito de Dios para el sexo, reemplazándolo por pasiones viles y vergonzosas. Así es como el apóstol Pablo lo describe. Por esta causa los entregó Dios a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual manera, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Romanos 1, 26, 27. Si esto aún no queda claro, este pasaje habla tanto de lesbianas como de gays. La homosexualidad, dice Pablo, es vergonzosa porque no solo es un pecado, sino también un castigo por el pecado. La Biblia lo hace aún más claro en los siguientes versículos: no te acostarás con varón como con mujer. Es abominación. Levítico 18:22. Levítico 20:3. Si un hombre yace con un varón como con una mujer, ambos han cometido una abominación. Judas 1:7. Así como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que igualmente se entregaron a la inmoralidad sexual y siguieron deseos contra natura, sirven de ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No hay nada que pueda agregar a esto para hacerlo más claro. Si eres cristiano y te encuentras luchando con sentimientos homosexuales, habla con Jesús sobre ello y busca consuelo en el Espíritu Santo. Él seguramente te guiará hacia la redención. Pecado número 4. La ociosidad. Es difícil imaginar la ociosidad como un pecado, pero es la fuente de muchos males. Tal vez estés familiarizado con el proverbio «mente ociosa, taller del diablo». Ser ocioso es no estar trabajando hacia un objetivo específico y digno. Es perder el punto, que es el verdadero significado del pecado o amartía, una palabra hebrea que significa fallar al blanco. La gente de Sodoma y Gomorra vivió en la riqueza y la opulencia. No necesitaban hacer mucho para ganarse la vida. Esta falta de pasión por la virtud pronto se convirtió en pasión por el mal, ya que se volvieron arrogantes, orgullosos y decadentes. Se sintieron con derecho a todo lo que sus corazones deseaban. ¿Te recuerda esto a esta generación? ¿A mí? Sí, así es como lo describe el profeta Ezequiel. He aquí, esta fue la culpa de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas tuvieron soberbia, exceso de comida y tranquilidad, pero no ayudaron a los pobres y necesitados. Fueron altivas y cometieron una abominación delante de mí, por lo cual las quité cuando lo vi. Ezequiel 16, 49, 50. No dejes que tu bendición de abundancia te haga perder el rumbo. Hemos sido comisionados para trabajar en el viñedo de Jesucristo. Si no estás haciendo nada para apoyar ese trabajo, estás fallando al blanco. Y eso es un pecado que puede llevarte a una pasión por la decadencia, la arrogancia, el orgullo, la lujuria y la perversión vergonzosa, tal como los habitantes de Sodoma y Gomorra. Pecado número 5. Orgullo en el pecado. Es condenable ser pecador, pero aún peor es estar orgulloso de tu pecado. La gente de Sodoma y Gomorra no solo pecó, sino que se regocijó en ello. Disfrutaban sabiendo que vivían en pecado y publicaban sus pecados, presumiendo de ellos ante todos los que quisieran escuchar. En otras palabras, perdieron la capacidad de escuchar el susurro cauteloso del Espíritu Santo. Así lo describe Isaías, porque Jerusalén ha tropezado y Judá ha caído, porque su lengua y sus obras son contra el Señor, desafiando su gloriosa presencia.
El aspecto de sus rostros da testimonio contra ellos. Proclaman su pecado como Sodoma, no lo esconden. Ay de ellos, porque han traído mal sobre sí mismos. Isaías 3, 8, 9. El orgullo y la arrogancia del pueblo de Sodoma y Gomorra se resumen en la historia de Lot y los dos ángeles que lo visitaron para advertirle de la destrucción inminente de las ciudades. Los ángeles llegaron a la casa de Lot. Sin embargo, antes de que pudieran retirarse por la noche, una turba de hombres de Sodoma, descritos como los hombres de la ciudad, rodeó la casa de Lot. Estos hombres eran notorios por su comportamiento inmoral y violento. Exigieron que Lot les trajera a los dos extraños para que pudieran tener relaciones sexuales con ellos. Lot se horrorizó por la maldad de los hombres de Sodoma y Gomorra e intentó proteger a sus huéspedes. Incluso les ofreció a sus propias hijas vírgenes a la turba, en lugar de que las violaran. Aunque esta acción en sí misma es una abominación ante los ojos de Dios. A pesar de todo, los hombres de Sodoma y Gomorra estaban consumidos por su propia pasión. Solo querían desafiar a los hombres huéspedes. Lot estaba decidido a evitar que los hombres cometieran tales actos vergonzosos y pecaminosos contra sus huéspedes, pero se estaba quedando sin opciones, ya que los hombres comenzaron a amenazar con hacer daño a Lot y su familia. Iban a derribar la puerta y entrar para violar a los hombres en su casa. Al ver la inútil resistencia de Lot y su situación imposible, los ángeles decidieron actuar. Golpearon a la turba con ceguera, impidiendo que atacaran a Lot y entraran en su casa. Poco después, los ángeles le dijeron a Lot sobre la destrucción inminente de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Luego condujeron a Lot y su familia hacia la seguridad para escapar de la destrucción inminente de Sodoma. Si te sorprende la disposición de Lot de ofrecer a sus hijas a la turba, no estás solo. Esto podría ser un reflejo de su determinación de proteger a sus huéspedes, algo que era visto como sagrado en esa cultura. Pero también habla de cómo las mujeres eran tratadas injustamente por los hombres. Muchas veces no eran más que una moneda de cambio, como Lot lo demostró con sus propias hijas. Frente a la provocación, Lot hizo concesiones. No pudo reunir la fe para defender sus propios valores y la castidad de sus hijas hasta el final. El oyente observador notará que esto no es muy diferente de lo que la gente hace hoy en día. Muchos llamados cristianos pasan sus vidas comprometiendo sus valores cristianos para agradar a otras personas con valores cuestionables. Ceden bajo la más mínima presión de sus compañeros en las redes sociales y otros lugares. Si hay algo que podamos aprender de Lot, es que si caminas con los impíos, pronto se te pedirá que cargues con su equipaje de pecado. Para terminar la historia bíblica de Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra, después de que los ángeles llevaron a Lot y su familia a un lugar seguro, el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Las ciudades fueron completamente destruidas bajo el juicio inflexible de Dios. Como Pompeya, fue enterrada profundamente en cenizas y arena. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal, dar like y compartir este video. Dios te bendiga. Amén.